Fue en vísperas de Todos los Santos cuando el pueblo de María yo, por lo general contento con sus ritmos tranquilos y chismes, se encontró en medio de una excitación poco común. La vicaría había organizado una fiesta de Halloween, una idea que parecía a la vez pintoresca y atrevida en igual medida. Los niños debían venir vestidos de fantasmas y brujas. Faroles tallados en calabazas brillaban a lo largo de los estrechos callejones, y una tenue niebla se deslizó desde los prados, suavizando el mundo en misterio. Exactamente a las 7, el vicario y su esposa, la señora Hagwood, estaban de pie junto a la entrada, saludando a los invitados con su mezcla habitual de alegría y nerviosa energía. Allí estaban los Bantry de Gossington Hall, riendo demasiado alto, la señorita Arnulf, vestida con lo que parecía ser un sombrero de bruja tomado prestado de la obra de teatro escolar, e incluso el solitario señor Denning, que rara vez se aventuraba a salir desde la muerte de su esposa 2 años antes. El último en llegar, elegantemente tarde y totalmente inesperado, fue un hombre alto con un abrigo oscuro, que dijo llamarse señor Mortimer. Nadie en el pueblo había oído hablar de él. Era educado, reservado y, según la señora Price Ridley, quien notaba todo sorprendentemente bien, demasiado educado para ser un extraño. Tenía una voz refinada, una curiosa cicatriz cerca del templo y una forma de mirar a la gente que les hacía sentirse examinados. Sin embargo, cuando la señorita Marple, sentada tranquilamente cerca de la chimenea con su tejido, levantó la vista para observarlo, pensó que había algo ligeramente incómodo en su compostura, como si estuviera actuando una parte en la que no creía del todo. La velada transcurrió de forma bastante agradable. Hubo juegos, charadas y una larga recitación del mayor Pedrick sobre fantasmas de la guerra civil. Pero cuando el reloj del abuelo dio las 9, las luces parpadearon una vez y se apagaron por completo. Una oleada de risa siguió, alguien gritó teatralmente, y luego, silencio. Cuando las luces regresaron, el señor Mortimer había desaparecido. Su silla estaba vacía, su taza de té, intacta, se había enfriado a su lado. Al principio, todos asumieron que era una broma, una travesura de Halloween. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos y él no reaparecía, la risa se convirtió en inquietud. La esposa del vicario estaba preocupada por el tiempo. El coronel Melchet, que estaba presente, comenzó a hacer enérgicas investigaciones. Nadie había visto al señor Mortimer salir. La puerta principal estaba cerrada con pestillo. Para cuando los invitados comenzaron a marcharse, el ambiente había cambiado por completo. El bullicio se había desvanecido, reemplazado por teorías susurradas y miradas ansiosas. Algunos insistieron en que el hombre se había desvanecido como un fantasma, otros insinuaron en voz baja que quizás nunca había existido. La señorita Marple, sin embargo, se quedó mirando la silla vacía. Sus pálidos ojos azules descansaban sobre la taza de té, la leve hendidura en el cojín y la marca húmeda de un zapato sobre la alfombra. Era, pensó, precisamente el tipo de rompecabezas que empezaba con algo pequeño y terminaba en un lugar bastante terrible. Sonrió suavemente, como si respondiera a un pensamiento privado. La gente, murmuró, rara vez es lo que parece, especialmente en Halloween. A la mañana siguiente, los chismes se habían extendido por Merry como tinta derramada sobre encaje. Cada tienda, cada calle, cada seto parecía lleno de especulaciones sobre el misterioso invitado. El salón de la señora Hagwood se había convertido en una especie de cuartel informal de teorías. Algunos decían que Mortimer debió haberse escapado por las puertas francesas, otros insinuaban, con cierto deleite, que había sido un fantasma todo el tiempo. La señorita Arnulf juró que había sentido una corriente de aire frío justo antes de que regresaran las luces, como si alguien, o algo, hubiera pasado rozando. El inspector Cray, de Melchester, llegó a media mañana, convocado por la ansiedad del vicario y su insistencia en que todo era más serio que una simple broma. Encontró poco con que avanzar. El abrigo de Mortimer todavía colgaba en el vestíbulo, sus guantes estaban en el bolsillo, y la tenue huella de sus zapatos permanecía cerca del hogar. Sin embargo, no había rastro de él dentro ni fuera de la vicaría. La puerta del jardín estaba cerrada, el camino de grava solo mostraba una marca húmeda sobre la alfombra, como si alguien hubiera estado allí demasiado tiempo con los zapatos mojados. La señorita Marple no tenía prisa en ofrecer su opinión. Había visitado discretamente a la señora Hagwood, aparentemente para devolver un libro de recetas prestado, aunque sus agudos ojos no se habían perdido el curioso patrón de huellas que conducían hacia, pero no desde, la ventana junto a la chimenea. ¡Qué extraño!, murmuró para sí misma, mientras la esposa del vicario le contaba que había pasado una noche sin dormir. La gente no desaparece simplemente, ¿sabes? O son notados, o no y eso, al final,
viene a ser lo mismo si uno observa con la suficiente atención. El inspector Cray, mientras tanto, pensaba haber encontrado una pista. Un invitado recordó haber visto al señor Mortimer mirando el viejo reloj de pie justo antes del apagón. Otro afirmó que había estado conversando con el mayor Pedrick sobre una finca en Devon. Pero cuando el inspector intentó rastrear el nombre Mortimer entre la lista de invitados, no halló a nadie con esa descripción en ningún lugar cercano. Esa tarde, el clima se volvió frío y lloviznaba, una fina niebla se arrastraba a través de los callejones. La señorita Marple realizó su paseo habitual hasta la calle principal, haciendo una pausa en la oficina de correos para recoger sus cartas. Allí escuchó a la señorita Price Ridley decirle a la esposa del granjero que el extraño llevaba una carta dirigida a Ashworth Hall, un nombre que hizo que la señorita Marple se detuviera. Ashworth Hall había estado abandonado durante años, desde el escándalo de la familia Tmen y la posterior venta de la finca. Nadie había vivido allí desde entonces. Por la noche, la conversación se volvió más oscura. Algunos sugerían chantaje, otros espionaje. Pero la señorita Marple estaba sentada junto al fuego, su aguja de tejer inmóvil. Había notado el ligero olor a tabaco turco, no inglés, en la taza de té que el señor Mortimer había dejado atrás, y recordó la cicatriz en su sien. No era, pensó, el tipo de marca que uno obtiene por accidente. Se recostó, pensativa. No desapareció en absoluto. Simplemente dejó de ser visto por las personas adecuadas. El día siguiente no trajo ninguna solución, solo profundizó la confusión. El inspector Cray, ahora instalado en la vicaría, estaba cada vez más irritable. Sus hombres habían registrado cada habitación, los cobertizos, incluso el jardín, pero no había signo alguno del señor Mortimer. Su abrigo y sus guantes permanecían como testigos silenciosos, colgando junto a la puerta, como si esperaran respuestas que nunca llegarían. El informe oficial del inspector mencionaba una probable desaparición voluntaria, aunque su tono traicionaba la duda. Después de todo, la gente no suele dejar atrás sus abrigos a finales de octubre. La señorita Marple, mientras tanto, había emprendido su propio estudio tranquilo del asunto, a su manera. Habló casualmente con quienes habían asistido a la fiesta. Cada recuerdo la fascinaba, no por lo que revelaba, sino por lo que omitía. La señora Bantry recordó la encantadora sonrisa de Mortimer, pero no pudo precisar el color de sus ojos. El mayor Pedrick insistió en que estaba perfectamente afeitado, mientras que la señorita Arnulf estaba segura de haber visto una sombra de barba incipiente. Los detalles cambiaban, se deformaban, se contradecían unos a otros, como reflejos en un agua agitada. Para la señorita Marple, esa inconsistencia era una verdad en sí misma. Esa tarde visitó al señor Denning, el viudo, quien había acudido a la fiesta, según dijo, por un deseo de reincorporarse a la vida. La recibió en su estudio forrado de libros, el aire espeso de humo de pipa. Su dolor se había atenuado en una melancolía digna, pero había en él algo tenso, una cuerda de violín demasiado estirada. La señorita Marple, con su dulce sonrisa, hizo preguntas comprensivas sobre su salud y su sueño. Fue solo cuando mencionó el nombre Mortimer que un leve temblor recorrió su mano. Curioso compañero, dijo rápidamente, casi demasiado rápido. No hablamos mucho, pero había algo familiar en él. Quizás lo haya conocido en algún lugar antes. Uno conoce a tanta gente, ¿sabe? Sonrió, pero sus ojos se habían vuelto cautelosos. Cuando la señorita Marple se levantó para marcharse, notó una fotografía sobre la repisa de la chimenea, un señor Denning más joven, junto a su difunta esposa, de pie ante las puertas de Ashworth Hall. La expresión de la mujer, brillante, confiada, la impresionó profundamente. Había algo allí, una sombra bajo la superficie de la felicidad doméstica. Mientras caminaba a casa por los callejones brumosos, la señorita Marple dio vueltas al rompecabezas en su mente, la mención de Ashworth Hall, el extraño desaparecido, la cicatriz, y la reacción de Denning. Formaban un patrón, tenue pero emergente. En casa, abrió su pequeño cuaderno, el que reservaba para tales reflexiones, y escribió 3 breves observaciones. Desaparición planeada. Conexión con Ashworth Hall. Alguien lo reconoció, y deseó no haberlo hecho. Esa noche, una ligera lluvia golpeaba los cristales de la ventana de María Yo. La señorita Marple estaba sentada junto a su chimenea, los ojos entrecerrados, escuchando el tic-tac de su reloj. En algún punto entre sus latidos, sintió que la verdad la esperaba, en silencio, con la paciencia de lo inevitable. La mañana siguiente amaneció gris y fría, con una llovizna tenue que hacía resbaladizo y brillante el camino del pueblo. La señorita Marple tomó su desayuno junto a la ventana,
El tejido descansaba a un lado, mientras sus pensamientos vagaban hacia el invitado desaparecido. En el periódico, sobre su mesa, un pequeño aviso decía: hombre no identificado desaparecido durante una reunión. La policía solicita información. Sonrió levemente ante la frase. Sabía que la policía recibiría mucha información, la mayoría inútil. Lo que realmente importaba eran las pequeñas cosas, los hábitos, los gestos, las grietas diminutas en las historias de las personas donde, a veces, la verdad se asomaba. Decidió, sin hacer ruido, visitar una vez más la vicaría. La señora Hagwood la recibió nerviosa, claramente aliviada de ver a alguien sensato en medio del creciente torbellino de rumores. Ha sido terrible, señorita Marple, dijo, bajando la voz. El inspector cree que el señor Mortimer podría haber sido un impostor. ¿Se lo imagina? Haciéndose pasar por otra persona en mi mesa. La señorita Marple asintió con simpatía, pero sus ojos se desviaron hacia el salón, donde la taza de té del desaparecido seguía intacta sobre una mesa auxiliar. El tenue anillo que había dejado en el cordón del tapete la intrigó. Se inclinó más cerca. Había un rastro de cera debajo, casi invisible, como si la copa hubiera descansado sobre una superficie cerca de una vela antes de ser depositada de nuevo. Un detalle curioso, ciertamente no accidental. Mientras la señora Hagwood se preocupaba por el escándalo, la señorita Marple preguntó en voz baja quién había estado más cerca del señor Mortimer cuando las luces se apagaron. La respuesta llegó rápidamente. El señor Denning y el mayor Patik habían estado de pie justo detrás de su silla. Estaban ayudando con la farsa, ¿sabes?, dijo el señor Hagwood, aunque no puedo imaginar a ninguno de ellos haciendo algo terrible. El mayor Patik es demasiado pomposo, y el señor Denning, bueno, pobre hombre, ha pasado por tanto. Ese comentario persistió en la mente de la señorita Marple mientras tomaba su salida. Los pobres hombres que habían pasado por tanto veces encontraban formas curiosas de expresar su dolor. Y había habido ese destello en sus ojos cuando ella mencionó el nombre de Mortimer, un destello de algo demasiado agudo para ser tristeza. Más tarde esa tarde, el inspector Cray la interceptó en el carril, su cuaderno bajo el brazo. Señorita Marple dijo, tienes una mente aguda para estas cosas. Dime honestamente, ¿qué opinas de este hombre, Mortimer? Oh, lo tengo en muy poca estima, dijo suavemente, excepto que no era en absoluto lo que pretendía ser. La pregunta, creo, no es a dónde se fue, sino por qué vino. El inspector frunció el ceño, pero la señorita Marple ya se había girado hacia la puerta de su jardín. Se detuvo solo una vez, mirando hacia la colina lejana, donde las torres derruidas de Ashworth Hall estaban envueltas en niebla. Sí, murmuró ella suavemente, ¿por qué, en efecto? La niebla se espesó sobre Mary y yo esa noche, difuminando los límites de cabañas y setos, como si el propio pueblo quisiera ocultar sus misterios. Dentro de su sala de estar, la señorita Marple estaba sentada con una taza de té fría, su mirada desenfocada del fuego parpadeante. Estaba pensando en la señorita Mortimer, la cicatriz, el acento que era débilmente pulido pero no del todo natural, y el residuo de cera debajo de su taza de té. Había visto toques tan cuidadosos antes. Las personas que planeaban sus salidas a menudo dejaban pequeñas señales, creyéndose inteligentes. Sin embargo, algo sobre la desaparición de este hombre se sintió menos como un vuelo y más como un rastro. Un fuerte golpe en su puerta la sobresaltó de sus pensamientos. Era el joven inspector Cray, que volvía a parecer cansado y húmedo por la llovizna. Disculpe la molestia, señorita Marple dijo, quitándose el sombrero. Hemos recibido un informe. El jardinero cerca de Ashworth Hall encontró huellas junto a la antigua puerta de carruajes. Las pisadas masculinas, frescas, llevan un tramo y terminan abruptamente cerca del ala este, donde las ruinas se desvanecen en el aire. La señorita Marple alzó apenas una ceja. Qué interesante, y cuán diferente al aire de una desaparición real. Ella le hizo señas para que se sentara, pero él permaneció de pie, inquieto. Hay algo más, añadió. Hemos estado comprobando registros. No hay ningún Mortimer que coincida con esa descripción en ninguna parte. Pero hace 20 años, la familia Tremaine tenía una secretaria con ese nombre. Dejó su puesto de repente, en circunstancias bastante incómodas. Murmuró la señorita Marple. Las circunstancias incómodas a menudo dejan manchas más duraderas de lo que uno espera. Y el señor Denning, él estaba relacionado con los Tremaine, ¿no? El inspector frunció el ceño. Creo que su difunta esposa era prima de la señora Tremaine. En efecto, dijo ella en voz baja, casi para sí misma. Lazos de sangre, historias compartidas,
cosas no dichas, cuán a menudo vuelven, cuando el mundo menos las espera. Cray dio un breve suspiro de impaciencia. ¿Cree que Denning sabe más de lo que dice? Creo, respondió la señorita Marple con suavidad, que el señor Denning ha estado llevando algo más pesado que el dolor. Hizo una pausa, luego añadió, también podría considerar si alguien en el pueblo recibió una carta recientemente, una mano desconocida, franqueo extranjero, quizás. A veces el pasado se anuncia antes de llegar. Cuando el inspector se marchó, la señorita Marple se sentó en silencio por un largo rato. El reloj seguía sonando. Pensó en la mano temblorosa de Denning, en la cicatriz extraña, en la cera, en las huellas que no llevaban a ninguna parte. Lentamente, un pensamiento comenzó a formarse, delicado, pero persistente. A las 9, se levantó, se puso el chal y salió a la niebla. El camino a Ashworth Hall estaba desierto y silencioso, salvo por el viento en los setos. Cuando llegó a las viejas puertas de hierro, vio el tenue contorno de huellas, un par en dirección hacia adentro, y junto a ellas otro más pequeño, más ligero. Alguien lo había seguido. La señorita Marple sonrió levemente. Entonces, susurró, no estaba solo, después de todo. La señorita Marple se encontraba junto a las puertas oxidadas de Ashworth Hall. La niebla se enroscaba a su alrededor como el aliento de la tierra. El segundo par de huellas la fascinó, más pequeño, más ordenado, colocado con una precisión que delataba cautela más que prisa. Alguien había seguido a la señorita Mortimer, quizás sin su conocimiento. Las pisadas terminaban abruptamente en el arco desmoronado del ala este, donde la hiedra colgaba espesa sobre las piedras. Ella se inclinó ligeramente, tocando una de las marcas. El suelo debajo estaba húmedo, pero firme. Anoche murmuró, tarde, después de que la niebla comenzó a levantarse. Se demoró unos instantes más, escuchando. En algún lugar entre las ruinas, una persiana suelta crujió con el viento. Podría haber sido el clima, o algo menos benigno. Con tranquila determinación, se volvió hacia el pueblo, su bastón golpeando suavemente contra el camino. Cuando llegó a su puerta, una figura emergió de la oscuridad del carril. Era el señor Denning. Su sombrero estaba empapado, y su expresión, aunque educada, tenía un aire de nerviosismo. Señorita Marple, bueno, vi una luz encendida por el viejo acebo. Pensé que sería mejor comprobar que no hubiera jóvenes invadiendo la propiedad. Lugar peligroso, ya sabe. Qué considerado de su parte, dijo suavemente. Y tan tarde también, aunque prefiero imaginar que los jóvenes están en casa ahora. El salón tiene poco atractivo para aquellos sin asuntos pendientes allí. Sonrió levemente. Tiene una lengua afilada para una dama tan amable. Oh, uno trata de mantenerla en forma, respondió ella, su tono ligero pero sus ojos firmes. Señor Denning, ¿conocía al señor Mortimer antes de esa noche? Su respuesta llegó demasiado rápido. Por supuesto que no, nunca lo vi. Ah, sí, dijo ella suavemente. Entonces qué curioso que se dirigiera a él como viejo amigo durante la recitación del mayor Patik. Lo recuerdo distintamente, aunque quizá mi oído me engañe a mi edad. Él la miró fijamente, algo parpadeando detrás de su calma exterior. Escuchó mal, murmuró, luego se quitó el sombrero y se alejó en la niebla. La señorita Marple lo observó hasta que la bruma se tragó su figura. No cabía duda, ahora había reconocido al hombre. La pregunta era, ¿de qué pasado, y hacia qué fin? A la mañana siguiente, pagó una visita tranquila a la jefa de correos, la señorita Harley, con el pretexto de preguntar por un paquete perdido. Después de unos pocos comentarios triviales, mencionó las cartas. ¿Sellos extranjeros, querida? La señorita Harley reflexionó. Pues sí, el señor Denning recibió una la semana pasada, desde Lisboa, si recuerdo correctamente. Parecía sorprendido al verla, lo dije yo misma. Debe de haber sido un error. Lisboa, repitió la señorita Marple, pensativa. ¡Qué notable! Me atrevería a decir que el señor Mortimer podría haber reconocido la escritura. Esa tarde, cuando el sol se sumergió detrás de las cabañas y se encendieron las primeras lámparas, un alguacil llegó a la vicaría con noticias sorprendentes. Se había encontrado un cuerpo en el viejo pozo de Ashworth Hall, y no era el señor Mortimer. La noticia se difundió por Mary y yo antes del mediodía, susurrada en portales y sobresetos. Un cuerpo en el viejo pozo de Ashworth Hall, medio sumergido, enredado en la maleza, su rostro irreconocible por la descomposición del agua. A pesar de todos los chismes del pueblo, nadie había esperado algo tan terrible. La policía acordonó el área,
y el inspector Cray, sombrío y pálido, prohibió a los curiosos acercarse. La señorita Marple, sin embargo, se mostró servicial como siempre. Se la encontró una vez más en la vicaría, ofreciendo a la señora Hagwood una taza de té tranquilizadora mientras escuchaba los hechos en silencio. Es horrible, simplemente horrible, dijo la esposa del vicario, temblando. Creen que es uno de esos vagabundos que vagan por el campo. Pero, ¿qué demonios estaría haciendo allí arriba, en el salón? La señorita Marple removió su té suavemente. Sí, eso parece extraño, especialmente porque el hall es bastante difícil de alcanzar sin un propósito. Un vagabundo podría tropezar con los terrenos, pero el pozo, eso requiere intención. El inspector Cray llegó pronto, con las botas aún embarradas. Asintió brevemente a la señorita Marple, reconociéndola con el respeto reticente de un hombre que había aprendido que ella a menudo veía más de lo que dejaba entrever. Aún no podemos identificar el cuerpo, dijo, pero no es Mortimer. Constitución equivocada, ropa incorrecta. Quienquiera que sea, probablemente lleva muerto 2 o 3 días, antes de la reunión de Halloween. Antes, repitió la señorita Marple en voz baja. Entonces eso significaría que la desaparición de Mortimer no es el único misterio con el que nos enfrentamos. Encontramos algo, añadió Cray. En el bolsillo del abrigo del hombre, un reloj, inscrito con las iniciales CT. ¿Le suena de algo? Charles Tremaine, dijo la señorita Marple, casi para sí misma. El difunto dueño de Ashworth Hall. Pero, ¿no se ahogó hace 20 años? Cray pareció sorprendido. Sí, supuestamente frente a la costa de Portugal. ¿Está sugiriendo qué? Ella dio una sonrisa débil y cómplice. No sugiero nada, mi querido inspector. Solo recuerdo que algunas muertes son más convenientes que otras. Esa noche, la señorita Marple se sentó junto a su ventana, observando cómo la niebla se alzaba de nuevo sobre los prados. Lisboa, una cicatriz, un huésped desaparecido, y ahora, un hombre muerto en un pozo. Hilos que se enredaban y se cruzaban. Pensó en la sonrisa nerviosa de Denning, en la fotografía de su difunta esposa ante las puertas de Ashworth Hall. Si el hombre en el pozo era realmente Charles Tremaine, entonces alguien había hecho un gran esfuerzo para mantener esa verdad enterrada. Literalmente. Una luz parpadeó cerca de la ventana. De nuevo en el salón, solo un tenue destello, desapareciendo tan rápido como apareció. La señorita Marple se inclinó más cerca de la ventana. Pudo haber sido un reflejo, o alguien moviéndose con una linterna donde nadie debería estar. Ella extendió la mano hacia su chal, su mente se decidió en silencio. A veces, susurró, los muertos están más puntuales que los vivos. Afuera, la niebla se espesó cuando ella entró en la noche, dirigiéndose una vez más hacia Ashworth Hall. El camino a Ashworth Hall estaba más oscuro de lo habitual, la niebla se extendía espesa como el aliento sobre los campos pantanosos. La pequeña linterna de la señorita Marple apenas cortaba a través de la bruma, pero sus pasos eran sin prisa, su mente dando vueltas a los detalles, tan pulcramente como sus agujas de tejer. El cuerpo en el pozo la inquietó, no por su horror, sino por su precisión. Había intención detrás de ese ocultamiento, no pánico. Quienquiera que hubiera colocado al hombre allí lo hizo con cuidado, como si se estuviera silenciando un capítulo del pasado. Cuando llegó a las puertas del salón, encontró al mayor, que en sí mismo fue revelador para los alguaciles. Había dejado el lugar cerrado. Hizo una pausa, escuchando. En algún lugar más allá del patio, débilmente amortiguado, llegó el sonido de metal raspando piedra. Alguien estaba cavando. La señorita Marple se movió en silencio por el camino de grava, su linterna sostenida baja. A través de la hiedra colgante vislumbró una figura. El señor Denning, con el cuello del abrigo subido, sus manos trabajando furiosamente con una pala cerca de la parte derrumbada del ala este. Ella observó en silencio por un momento antes de hablar. Es bastante tarde para la jardinería, señor Denning. Él se quedó paralizado. La pala cayó al suelo. Señorita Marple, usted no debería estar aquí. Es peligroso. Me atrevo a decir que no es ni la mitad de peligroso que lo que usted está haciendo, replicó ella con suavidad, aunque sus ojos eran agudos. Me imagino que buscaba algo que el señor Mortimer pudo haber dejado atrás. Dudó, su rostro pálido bajo el resplandor de la linterna. No entiende a ese hombre, dijo finalmente. Él no era quien decía ser. Vino a chantajearme, a arruinarlo todo. ¿Entonces lo conocía? Dijo ella en voz baja, acercándose. La voz de Denning tembló. Era Charles, la secretaria de Tremaine. Mortimer, sí,
Pero no era el mismo hombre que vino aquí. Ese era el propio Tremaine. Fingió su muerte hace todos esos años, huyó a Portugal, y ahora ha vuelto para destruirme. Se interrumpió, su voz se quebró en la niebla. Cuando vino a la fiesta pensé que lo expondría todo, las mentiras, el dinero, la muerte de mi esposa. Solo quise asustarlo, pero cuando las luces se apagaron, se cayó, se golpeó la cabeza. Entré en pánico. Lo arrastré a través de la puerta lateral que da al camino de carruajes. Pensé que estaba muerto. La voz de la señorita Marple era apenas un susurro. Pero no lo estaba. Denning la miró con horror. ¿Quiere decir? Desapareció, señor Denning. Pero no por casualidad. Alguien más lo siguió. Las huellas en la puerta eran más pequeñas, más ligeras, y quienquiera que fuese, se aseguró de que ninguno de los dos contara la historia. Antes de que Denning pudiera responder, se oyó un crujido detrás de las ruinas. Una linterna brilló una vez y luego se extinguió rápidamente. La señorita Marple giró la cabeza bruscamente. «Ve», murmuró, «no estamos solos». El silencio que siguió fue roto por el suave clic de un revólver al ser amartillado. Por un momento, el único sonido fue el goteo hueco del agua de las tejas quebradas. La niebla se espesó, enroscándose a través de las ruinas como humo pálido. La respiración de Denning era rápida y visible en la tenue luz de las linternas. Sus ojos se lanzaron hacia el oscuro arco de donde se había oído ese inconfundible clic. La señorita Marple se quedó quieta, la linterna firme en su mano, su expresión tranquila, como si hubiera esperado todo esto de antemano. «Baja la luz», dijo una voz baja, fría, inconfundiblemente femenina. Desde las sombras emergió una figura alta, envuelta en negro. El revólver brillaba débilmente en su mano enguantada. La luz cayó sobre su rostro y Denning jadeó. «Ellen», susurró con voz ronca. «Dios mío, no puede ser tú». «Oh, sí puedo», dijo ella con amargura. «Y lo soy. Siempre estuviste tan seguro de que me quedaría desaparecida». Los ojos de la señorita Marple se suavizaron con algo que podría haber sido lástima. Reconoció el nombre de Eleanor Tremaine, la esposa de Charles, que se creía muerta hace 20 años, ahogada tras el escándalo que expulsó a su marido de Inglaterra. Sin embargo, allí estaba, viva, su rostro marcado por el tiempo, pero su mirada aún feroz y firme. «No debiste haber vuelto», balbuceó Denning. «No entiendes, intenté arreglar las cosas». «¿Arreglar las cosas?» Su voz tembló con furia contenida. «Falsificaste cartas, vendiste la finca, mentiste sobre la muerte de mi marido, y luego te casaste con mi prima para legitimarlo todo. ¿A eso le llamas arreglo?» La compostura de Denning empezó a desmoronarse. Dio un paso vacilante hacia adelante, su voz rompiéndose. «No fue así, después de que Charles desapareció, había deudas. Deudas terribles. Estaba desesperado. Y entonces tu prima necesitaba a alguien». Los ojos de Eleanor brillaron. «Necesitaba a alguien que silenciara su culpa. Le dijiste que Charles estaba muerto, ¿verdad? Pero él no lo estaba. Él te encontró. Ese era el hombre que llamaste Mortimer. Vino a decirte que había aprendido la verdad». Denning se estremeció, sacudiendo la cabeza violentamente. Amenazó con exponerlo todo. Dijo que me arruinaría, que arrastraría su nombre por el barro. No podía dejar que lo hiciera. No sabes lo que es vivir con eso sobre ti. La señorita Marple habló suavemente, con un tono mesurado pero cortante. Y así lo arregló para él, lo invitó a la fiesta. Lo quería solo, desprevenido, escondido entre los aldeanos donde nadie cuestionaría su presencia. Quería enfrentarlo. La voz de Denning se quebró. «Fue un accidente. Juro que lo fue». Las luces se apagaron. Cayó. Había sangre. La mano de Eleanor temblaba sobre el arma. «Siempre lo dices, ¿no? Era un accidente. Dijiste lo mismo sobre ella, sobre mi prima. Supongo que también fue un accidente que se cayera por esas escaleras». La boca de Denning se abrió, pero no salieron palabras. Sus hombros se hundieron como si el peso de los años finalmente lo hubiera alcanzado. «No lo entiendes», murmuró. «Encontró una de las cartas de Charles. Intenté quitársela. Ella luchó, se me escapó. No quise que pasara». El silencio que siguió fue denso como piedra. Incluso la noche parecía contener el aliento. La señorita Marple lo miró constantemente. Así fue como comenzó todo.
Y cada mentira desde entonces ha sido un intento de mantener enterrada esa primera verdad. Eleanor bajó el revólver un poco, su rostro pálido y demacrado. Charles quería justicia, dijo en silencio. Cuando regresó, solo quería revelar la verdad, limpiar mi nombre y el suyo propio. Lo mataste en su lugar. Las manos de Denning se levantaron en rendición. Por favor, Eleanor, déjame explicarlo. Déjame arreglarlo. Su voz se endureció. Ya no hay arreglo, Henry. Solo la verdad, y esta noche saldrá. En ese instante, un grito resonó desde más allá del patio. Policía, por aquí. Las linternas brillaron en la niebla y pesados pasos resonaron en la grava. Denning se volvió presa del pánico. Eleanor dio un paso atrás. El arma vaciló. Por un instante, todo pendió de un terrible equilibrio, hasta que Denning se abalanzó. Un disparo resonó a través de la niebla. El sonido rebotó en los muros de piedra y desapareció en la noche. Denning tropezó, tocándose el hombro, el revólver cayendo al suelo. El inspector Cray irrumpió bajo el arco, con 2 guardias detrás. Suelten sus armas. Ladró. La señorita Marple permaneció perfectamente serena. No hace falta, dijo en voz baja. Se acabó. Eleanor tembló, las lágrimas corrieron por su rostro. Mató a mi marido, mató a mi prima, ¿qué quería que hiciera? Cray bajó su arma lentamente. Lo escucharemos todo a su tiempo, señora. Denning estaba pálido y sudando. La herida no era mortal, pero sí dolorosa. Está mintiendo, murmuró débilmente. Yo, nunca quise, nunca. Su voz se desvaneció en la incoherencia mientras los alguaciles lo contenían. La señorita Marple los observó a ambos, su expresión profundamente triste. Creo, dijo en voz baja, que al final hubo más de un fantasma rondando Ashworth Hall. Solo que algunos tenían rostros humanos. Eleanor se balanceó ligeramente, luego permitió que el agente la guiara lejos. Su furia se había agotado, solo quedaba el cansancio. Cuando el amanecer se deslizó sobre los campos, la señorita Marple se quedó sola en las puertas, observando cómo la niebla empezaba a disiparse. El caso, sabía, estaba lejos de terminar. Habría indagaciones, revelaciones, y la inevitable separación entre la verdad y la confesión. Sin embargo, el corazón del asunto ya estaba claro. El pasado no había desaparecido en absoluto. Simplemente había estado esperando su oportunidad para hablar. Se giró hacia casa, la luz temprana brillando en el rocío. Naturaleza humana, murmuró para sí misma. Tanto como la niebla, siempre oculta, nunca ausente. Solo hay que esperar la mañana. Los siguientes días en Mary me pasaron bajo un extraño silencio, como si todos los habitantes del pueblo contuvieran la respiración. La policía había cerrado Ashworth Hall, y los periódicos, oliendo escándalo, descendieron sobre los tranquilos callejones con sus cuadernos y cámaras. Sin embargo, detrás de cada cortina cerrada y conversación susurrada, era la calma del rostro de la señorita Marple lo que más se mencionaba. Ella estuvo allí, ¿sabes?, murmuró la señora Bantry en la tienda de comestibles. Justo en medio de todo, tan fresca como quieras, mientras el asesinato y la locura bailaban a su alrededor. Ella misma lo dijo. La señorita Marple, pequeña como siempre, explicó al vicario que estaba bastante satisfecha de que aquel desafortunado asunto encontraría su fin apropiado. Pero en verdad, no estaba completamente en paz. El inspector Cray había detenido a Denning y puesto a Eleanor Tremaine bajo supervisión protectora. El hombre muerto en el pozo fue identificado por los restos de un antiguo anillo grabado con las iniciales CT, Charles Tremaine. En efecto, la historia, en apariencia, estaba completa. La culpa de Denning, la venganza de Eleanor, una maraña de traición y miedo finalmente expuesta. Y sin embargo, algo en el patrón aún la inquietaba. Esa tarde, visitó al inspector Cray en la estación de Melchester. El joven parecía cansado, su escritorio enterrado bajo informes y declaraciones. Si ha venido a regañarme por haber pasado algo por alto, señorita Marple, dijo a media sonriendo, puede empezar. Bromeando. Oh, cielos, no, respondió ella suavemente, colocando su bolso a su lado. Solo deseo preguntar, ¿qué tan seguro está usted de que fue Eleanor quien disparó esa pistola? Craig frunció el ceño. Ella lo admitió. Hay polvo en su guante. Testigos la oyeron decir lo mismo. La bala coincidía con el arma de Denning. Sí, asintió la señorita Marple. Y, sin embargo, verás, yo estaba bastante cerca del revólver.
El disparo vino en un ángulo inconsistente con su posición. Me atrevo a decir que, en la confusión, uno podría confundir la fuente. Es extraño también que la linterna de Eleyanena se apagara justo antes del disparo. Un momento conveniente de oscuridad, ¿no crees? Craig frunció el ceño más profundamente. ¿Está sugiriendo que había una tercera persona ahí? Oh, no sugiero nada, respondió ella con calma. Solo observo. Parece que alguien hizo un gran esfuerzo por hacer que pareciera que la señora Tmen había disparado en pánico. Él se inclinó hacia adelante. ¿Y entonces quién? La señorita Marple suspiró levemente. Eso, inspector, depende de si usted ha comprobado a sus agentes. Recuerdo a uno que llegó casi antes de que su llamada llegara a Melchester. Un hombre ansioso por ayudar. Tan ansioso, de hecho, que ya estaba en camino hacia el salón antes de que se dieran sus órdenes. Un poco de eficiencia curiosa, ¿no cree? Craig parpadeó. La comprensión se hizo evidente. Hallis, murmuró. Dios mío, ha estado estacionado cerca de Ashworth durante meses. Él habría conocido el terreno. Y quizás, añadió suavemente la señorita Marple, también conocía a Charles Tmen. Algunos sirvientes permanecen leales incluso a los deshonrados amos. O quizás no sea lealtad, sino algo mucho más rentable. Un secreto puede conservarse durante 20 años. Al anochecer, Hallis había desaparecido, su bicicleta abandonada detrás de la estación, su casillero vacío. Cuando lo encontraron 2 días después, en la estación de tren intentando huir al norte bajo un nombre falso, confesó lo que la señorita Marple ya sabía. Men había regresado de Lisboa silenciosamente meses antes, viviendo bajo una supuesta identidad. Le había pagado a Hallis por información sobre Denning, sobre la venta de Ashworth Hall, y sobre la supuesta muerte de Eleyanena. Pero cuando Tmen amenazó con hacerlo todo público, Hallis vio una oportunidad. Todos ellos se ahorcan con sus propias mentiras, había dicho amargamente en su confesión. Lo único que hice fue tirar del primer hilo. Había seguido a Tmen hasta la vicaría esa noche. Se apagaron las luces, y lo golpeó con un atizador. Cuando Denning arrastró el cuerpo en pánico, Hallis lo siguió, colocando a Tmen en el pozo para asegurarse de que nadie lo encontrara jamás. Fue Hallis quien regresó más tarde, con la esperanza de excavar los papeles ocultos de Tmen y reclamar lo que quedaba de su fortuna. Cuando la señorita Marple y Denning lo sorprendieron, disparó el revólver destinado a asustar, pero su disparo alcanzó a Denning. La linterna de Eleyanena se había apagado porque Hallis la había apagado, asegurándose de que ella asumiera la culpa. El inspector Cray se sentó después de escucharlo todo, frotándose las sienes. Así que, al final, Denning no mató a Tmen. La señorita Marple negó con la cabeza lentamente. Él solo mató la verdad, por un rato. La culpa fue compartida entre muchos. El orgullo de Tmen, el miedo de Denning, la ira de Eleyanena y la avaricia de Hallis. El asesinato rara vez pertenece a una sola persona, inspector. Tiende a ser un esfuerzo grupal del corazón. La semana siguiente, la paz volvió a María, o al menos, el tipo de paz que sigue después de las tormentas. Los periódicos perdieron interés, la policía cerró sus archivos, y Ashworth Hall quedó una vez más en manos de su fantasma. Una tarde, la señorita Marple se sentó en su jardín. Los crisantemos brillaban bajo el pálido sol. La esposa del vicario la visitó, ansiosa por una última palabra. Es terrible todo esto, dijo. Una casi desearía que el hombre se hubiera quedado muerto en Portugal. La señorita Marple sonrió levemente. Oh, pero él nunca vivió realmente allí, querida. No cuando el corazón permanece en el lugar del que huyó. La gente no puede escapar de sus verdades. Siempre vuelven a casa al final, de una manera u otra. Las campanas de la iglesia sonaban suavemente en la distancia. Un petirrojo se posó en el muro del jardín, inclinando la cabeza como si escuchara. La señorita Marple sirvió otra taza de té y miró hacia el horizonte, donde la niebla finalmente se había levantado de las colinas. Ahí está mejor, murmuró casi para sí misma. La niebla, por fin, se ha ido. Y con eso, reanudó su tejido, sus ojos tranquilos y pensativos, como si la muerte, el engaño y la justicia fueran todos parte de otro patrón que ella ya había aprendido de memoria. El inspector Cray regresó a María con la peculiar tranquilidad de un hombre que había sido públicamente reivindicado y en privado inquieto. La confesión había respondido preguntas, sí, pero de una manera que dejó más sombras que luz entre las líneas. Llegó a ver a la señorita Marple a última hora de la tarde,
cuando el pálido sol hacía encaje de los setos desnudos y el pueblo resonaba con cucharillas y chismes. Ella tenía una pequeña mesa puesta para el té junto a la ventana. Los crisantemos se estaban raleando, y un petirrojo saltó con suave descaro hacia el alféizar, como si también esperara una explicación. Tenías razón, dijo Cray, aceptando la copa que ella le ofrecía, aunque no bebió de ella. Halis conocía el terreno. Se movió libremente, cortó ese cable al fusible de la vicaría antes de la fiesta. Lo hizo durante un recado parroquial, el diablo, y guardaba un duplicado de la llave del salón de su época como vigilante. Todo muy ordenado. Hizo una pausa. Y, sin embargo, los planes más ordenados rara vez tienen en cuenta los desórdenes del corazón, concluyó la señorita Marple suavemente. La esposa del vicario me dijo que tenía el hábito de pulir su carnet de conducir los domingos. La gente que se preocupa por el brillo exterior a menudo descuida el polvo interior. Cray se frotó la frente. Tenía la mirada de Tmen, los documentos, cartas, borradores de una declaración a la prensa, notas sobre la venta de la finca, condenatorias para Denning, ciertamente, pero también poco favorecedoras para el Ellanen Atmen. Había enviado telegramas a Lisboa, consultas a través de un primo en Oporto, para convencer a Charles de volver a casa una vez que el escándalo se calmara. La prensa había hecho un festín de todo. Halis solo quería vender al mejor postor. La señorita Marple observó al petirrojo, que ladeó la cabeza y luego voló. El presente volvió a situarse sobre ellos como un peso leve. Viejos resentimientos calientan el pasado, dijo ella en voz baja. Explica su rapidez para poner las manos sobre la verdad, y su mayor rapidez para ocultarla de nuevo. He aprendido que lo único que la gente paga caro es el derecho a seguir creyendo lo que le conviene. Craig dejó la taza. Hay un pequeño detalle que me molesta más que todo lo demás. Me dijiste, cuando esto empezó, que la pregunta no era dónde se fue, sino por qué vino. Te referías a Tmen. ¿Por qué regresó? ¿Por qué entonces? Los ojos de la señorita Marple se suavizaron. Porque el dolor es una mala ama de llaves. Mantiene las habitaciones cerradas, insiste en una luz tenue y le dice a uno que el polvo es tradición. Pero cierto tipo de dolor, como el de Ellanena, escribe cartas, guarda recibos y espera correo. Ella le escribió más de una vez. Los sobres de Lisboa en la oficina de correos. La reacción del señor Denning me dijo que su pasado, como todos los pasados, no estaba tan muerto como él pretendía. Craig asintió lentamente. Eleanor nunca se fue del todo. Reapareció porque Tmen lo hizo. Reapareció porque la verdad reapareció, corrigió suavemente la señorita Marple. Ellanena no fue el agente de su regreso, fue la consecuencia de él. Ella lo siguió esa noche. Ya sabes, la pisada más leve en la puerta. Había acordado reunirse con él en el salón después de la fiesta, con la esperanza de recuperar las cartas que exonerarían a ambos, y tal vez hacer a Denning honesto por fuerza, si no por elección. Halis, por desgracia, llegó con un rostro más oscuro, una intención más fría y un mejor sentido del tiempo. Cray pensó en el pozo, en las piedras resbaladizas, en la hierba ahogada alrededor del borde que no devolvía nada con piedad. ¿Crees que Denning alguna vez quiso confesar?, preguntó. Oh, no, dijo la señorita Marple alegremente, sorprendiéndolo. Denning estaba destinado a seguir organizando cosas, personas, hechos, sentimientos, hasta que todo se pareciera a una absolución. La cera debajo de la taza de té me lo dijo, señor. Craig alzó la vista. ¿La cera? Ella sonrió. Me desconcertó. ¿Qué hacía un bonito anillo de cera de vela debajo de una taza intacta? Pensé en un chico que conocí una vez, que fijaba una moneda con cera para que se adhiriera a una mesa durante un truco de salón. Tan ordenado, tan pensativo, sin ruido en la oscuridad. Alguien quiso mover esa taza durante el apagón sin derramar, para crear un recuerdo de ubicación para después. Denning estaba directamente detrás de la silla en el momento en que las luces fallaron. La posición de la copa después sugería una mano familiarizada con el truco. Estaba creando una escena, colocando cada accesorio después del hecho, para asegurarse de que, cuando se le pidiera recordar, su memoria obedeciera. Las personas que se creen virtuosas a menudo se preparan para el desastre con pequeños engaños, así se permiten el mayor. Cray exhaló lentamente. Entonces, tu última pregunta nunca fue quién hizo qué en la oscuridad, sino de quién era la naturaleza a la que la oscuridad le resultó útil. Exactamente, dijo la señorita Marple. Se sentaron un momento. El reloj del pueblo marcó la media hora. Más allá del seto, un niño rió con la risa tenue del invierno,
y una puerta se cerró. Habrá una investigación, dijo Cray finalmente. Denning responderá por la muerte de su primo, homicidio por negligencia, al menos. Por los fraudes, por las ocultaciones. Hallis responderá por el asesinato y el resto. Yanena, bueno, ella es una complicación de las más inglesas, ni inocente ni culpable en la forma en que la ley prefiere asignar. La ley prefiere las líneas rectas, dijo la señorita Marple, pero la gente es punto de cruz. Ella arregló un pliegue del mantel que no necesitaba arreglo. Si eres sabio, inspector, presentarás ante el forense el ángulo del disparo, la linterna apagada y el momento de la llegada de Hallis, de modo que lo que le hicieron a Yanena hace 20 años no se le vuelva a hacer ahora, en reputación. Craig se puso de pie. El cansancio no lo había abandonado, pero la incertidumbre se había convertido en deber. Darás testimonio a mi manera, dijo. Señorita Marple. Nada dramático, solo unas cuantas observaciones sobre la cera, los zapatos y la forma en que un hombre dice, viejo amigo, cuando lo conoce desde hace más tiempo del que admite. Hizo una mueca, mitad sonrisa. Si pudiera embotellar tu método y emitirlo en la academia, señorita Marple, tendríamos menos casos sin resolver. Dios mío, no lo hagas, dijo ella con una sonrisa casi imperceptible. Centelleo. Los misterios son más bien como jardines, serían bastante aburridos si todo creciera en filas rectas. Esa tarde, bajo un gris que prometía heladas, la señorita Marple hizo una visita a Eleanor Tmen, que ahora se alojaba en una habitación tranquila en la vicaría. La mujer se sentó junto a la ventana, con las manos juntas, luciendo más vieja que el día anterior, y más joven que los 20 años que le habían quitado. Se giró cuando la señorita Marple entró, y las dos mujeres se miraron una a la otra con la mirada franca de aquellos que han sido introducidos por la desgracia y aceptan la introducción como vinculante. ¿Tienes preguntas?, dijo Eleanor. Su voz había perdido su fuego, pero permanecía firme, como una lámpara encendida en lo bajo. Menos de lo que crees, respondió suavemente la señorita Marple, y una respuesta que ofrecerte, si la aceptas. Eleanor parpadeó. Estoy muy cansada de las respuestas. Esta puede que no requiera fuerza, dijo la señorita Marple, tomando la silla de enfrente. No fue tu culpa, el escándalo, la huida, la larga ausencia. Fueron construidos por hombres, cada uno colocando una tabla para tender un puente sobre lo que temían y lo que deseaban. Amabas, quizás imprudentemente, pero el amor imprudente no es un crimen, simplemente, un currículo. Enseña lo más difícil al final. Eleanor miró lejos, pensativa. ¿Qué será de él? Denning será castigado, aunque no, pienso, más allá de lo que el corazón ya lo ha hecho. Ha estado viviendo una sentencia por años. Algunas personas lo hacen. Son muy buenos en eso. En cuanto a Hallis, la ley tiene menos dificultades. Sus motivos son ordenados de forma reconocible, lo cual la ley prefiere. ¿Y Charles?, preguntó Eleanor, tan suavemente que las sílabas apenas cruzaron el espacio entre ellas. La señorita Marple siguió su mirada hacia el oscuro jardín, donde la primera helada se acumulaba en la hierba como un pálido brillo. Los muertos son mal servidos por la venganza, dijo. Pero a veces se benefician de la claridad. Su nombre se corregirá. Eso importa. Los nombres son los pestillos de las puertas de la memoria. Si se rompen, el viento sopla a través. El aliento de Eleanor vaciló. No fui valiente, señorita Marple. Me escondí detrás del mar. Esperaste, corrigió la señorita Marple. La espera rara vez se hace con valentía, pero con resistencia. Hay coraje en eso. Cuando se fue, la escarcha había grabado delicados helechos sobre el cristal de la vicaría, una imitación de primavera en la mano del invierno. La señorita Marple caminó a casa pasando por el cementerio. Las calabazas de Halloween se habían hundido en sí mismas, alguien había metido una ramita de acebo en una, como si las estaciones se estrecharan la mano en la oscuridad. Se detuvo en la puerta de su propio jardín y miró hacia atrás, hacia la línea sin iluminación de la colina de Asquith. El agujero se mantendría en pie un poco más, pensó, un pulmón vacío en el pecho del pueblo. No sería derribado todavía. Estas cosas tomaban tiempo, y dinero, y una especie de voluntad que rara vez llegaba mientras los chismes aún estaban frescos. Dentro, puso la tetera al fuego y, mientras cantaba, escribió 2 líneas ordenadas en su pequeño cuaderno. La verdad prefiere compañía. Rara vez camina sola. Cuando llama, el pasado abre la puerta. Entonces, con la decisión serena de quien ha puesto fin a una disputa de puntos y ve claramente lo que debe comenzar después,
dejó a un lado el cuaderno y tomó su tejido. El pueblo dormiría un poco mejor esa noche, aunque no todo. Algunos soñarían con pozos y letras, con velas y copas cuidadosamente colocadas, otros soñarían con un extraño que desapareció cuando las luces se apagaron, y descubrirían por la mañana, cuando apenas había pisado el suelo, que, en la habitación más antigua de todas, esa donde cada pueblo guarda sus secretos, estos aprendían, a regañadientes, a hablar. La investigación se llevó a cabo en la pequeña sala del Tribunal de Roble con paneles en Melchester, donde el olor a cera de abejas y papel viejo tenía el curioso efecto de hacer que todos hablaran en voz baja, como si la historia los escuchara. La señorita Marple estaba sentada 3 filas desde el frente, entre una dispersión de feligreses que habían viajado en autobús para el solemne entretenimiento de todo. El inspector Cray, preciso y sin adornos, expuso la secuencia con calma, los golpes, la fiesta de la vicaría, el apagón diseñado, el movimiento por la puerta lateral, el pozo en Ashworth Hall, y el lugar de la confesión del alguacil. Cuando la llamaron, la señorita Marple se levantó con ese aire de suave disculpa que tan a menudo precedía la ordenada reorganización de las ideas de una habitación. Habló de pequeñas cosas, una taza que dejó un anillo de cera donde no debería haberlo, huellas emparejadas como bailarines inquietos, un set más pesado, una luz, y la convergencia cuidadosa hacia las puertas. El ángulo de una bala, dijo, no pudo haber venido del lugar donde una mujer afligida estaba parada con su linterna apagada. Mencionó casi como una parte el olor a tabaco turco en la taza de té abandonada, una preferencia del señor Tmen adquirida en el extranjero. Los asistentes, familiarizados con Lisboa, sonrieron ante la referencia, y la cicatriz sobre el templo que coincidía con una menor lesión documentada en un antiguo informe de envío cuando un barco de pasajeros salió de Porto, estuvo 2 años en la ladera de una tormenta, después de que se suponía que se ahogaría. Cuando el forense le preguntó cómo lo había sabido, ella sonrió con genuina inocencia. Oh, yo no lo sabía. Solo pensaba que los hombres que se dice se ahogan a veces prefieren los barcos a los mares. Guarida, pálida y muy quieta, la observó con la expresión de un hombre contando puntadas que no puede deshacer. Eleanor, velada pero firme, mantuvo los ojos fijos en sus manos juntas. Hallis no miró hacia arriba. El forense, que tenía una baja opinión del melodrama, agradeció a la señorita Marple por sus observaciones prácticas. Se registraron hallazgos que, por una vez, fueron precisos y misericordiosos: asesinato por Hallis, homicidio involuntario de un caso anterior contra Denning, sumado al fraude y la ocultación, sin culpabilidad penal adjunta a Eleanor, más allá del coraje temerario de aparecer donde la verdad finalmente iba a ser dicha. El tribunal levantó la sesión. En el pasillo, se alzaron voces que cayeron como el mar. Afuera, noviembre se había profundizado. Las linternas y las calabazas de Halloween habían dado paso al olor de humo y los primeros murmullos de horquillas gasie. Los chicos arrastraban fardos de bosque hacia el prado, su risa conspirativa resonando débilmente a lo largo de los setos. La señorita Marple caminaba a casa a paso pausado, el chal apretado sobre sus hombros, deteniéndose solo una vez para admirar un espino cuyas bayas se habían endurecido hasta adquirir un color rojo brillante, como si el arbusto desafiara al invierno a hacer lo peor que pudiera. No estaba satisfecha por las investigaciones, la satisfacción nunca había sido el punto. Pero la historia, como una maraña de hilos, había llegado suave en su mano. A la mañana siguiente, llegó una carta en papel grueso con una cresta que no reconoció, y una mano extranjera precisa. Eleanor Tmen parecía haber aceptado un arreglo silencioso propuesto por un primo en Bath, la compra de ciertas cartas de Lisboa, no para enterrarlas, sino para colocarlas con un abogado para su liberación después de un intervalo decente, asegurándose de que el nombre de Charles no volviera a hundirse bajo el rumor. Pensé que lo aprobarías, señorita Marple, dijo la esposa del vicario cuando vino a leer la nota en voz alta, con el medicinal afán de los bienintencionados. Es una especie de seguro de verdad, ¿no? No es seguro, respondió la señorita Marple, pero con una estantería adecuada. El pasado crece mohoso cuando se tira al maletero. La casa de Denning estaba cerrada. Había hecho una declaración que no era una confesión, sino una admisión largamente demorada de que los accidentes son el problema natural de los engaños ensayados. El pueblo, inclinado por temperamento a preferir el orden, hizo finales reflexivos al verlos, de sus cortinas atadas por la policía. La señorita Arnold declaró en tonos de deleite castigado que siempre había sospechado de hombres estudiosos, mientras que la señorita Bantry, más fiel a su mejor yo que a ella misma, a menudo se las arreglaba para enviar una canasta de comida al ama de llaves sin fanfarronería. No pueden ser santos, le dijo a la señorita Marple en el camino, pero podemos ser ordenados.
El mayor Pedrick propuso más bien que Ashworth Hall se convirtiera grandiosamente en una institución para la convulsión. El aire del campo es el antídoto adecuado al escándalo. Luego, al atrapar la expresión de la señorita Marple, coloreada, admitió que se necesitaría dinero. Dinero, como era de esperar, ya había comenzado a encontrar su camino en la conversación en forma de un desarrollador londinense que vio Encanto en ruinas. La señorita Marple pensó que probablemente el salón se resistiría. Las casas, como las almas viejas, a veces eligen sus propios destinos al caer en la tarifa necesaria. El inspector Cray vino al anochecer con 2 documentos y una pregunta. Un documento era una copia de la declaración final de Hallis, firmada a mano por alguien en quien había aprendido a confiar en la escuela equivocada. La otra era una lista de objetos recuperados del pozo y el ala de levadura. Entre ellos, una caja de cerillas de latón grabada, el cristal roto de un reloj de bolsillo y una pequeña lata de virutas de tabaco oscuro. Parece que ya oliste nuestra evidencia antes. Lo encontramos, dijo secamente, y luego suavizó su tono. Hay una cosa que todavía me desconcierta, la puesta en escena de Denning con la taza. ¿Por qué molestarse con un engaño tan pequeño cuando debía haber conocido al más grande? No pudo contenerse. La señorita Marple le sirvió té. Usted es policía, inspector. Usted piensa en líneas de consecuencia. Denning piensa en líneas de conciencia. El pequeño acto era para sí mismo. No podía soportar creer que hubiera tenido malas intenciones. Así que organizó un mundo en el que el daño lo sorprendiera. Muchos hombres viven así, hacen de sus vidas un escenario y ponen en escena sus mejores intenciones en el centro, para que, cuando ocurra lo peor, puedan decir que nunca ensayaron esa escena. Craig parecía furioso. Y Tremaine le dio una lección, dijo, y uno visible, un hombre que esquiva una tormenta no se libra de la siguiente. Estamos marcados por el clima en el que navegamos, no por el clima del que huimos. Se levantó para irse, luego dudó. Perdóname, señorita Marple. Una última curiosidad. Seguiste al príncipe más pequeño hasta la puerta. ¿Por qué no me lo dijiste esa noche? ¿Qué eran el Ellaners? Ah, pero yo sí te lo digo, dijo ella, sorprendida. Le dije que alguien lo había seguido. ¿Quién? Pisó con cuidado. En mi experiencia, los hombres llevan el paso del pasado con fuerza, las mujeres, los futuros, avanzan con suavidad. Cuando se fue, se sentó un largo rato junto al hogar. Las brasas se reducían a un rojo fijo. Afuera, la hoguera del niño envió una breve llamarada al cielo, un crujido, una ovación de la maravillosa insignificancia de ello. Sacó su cuaderno y, con un pequeño sentido de ceremonia, escribió una línea final debajo de los 2 hechos de la noche anterior. Cuando las luces se apagaron, los honestos se quedaron exactamente donde estaban. No era literalmente cierto, la honestidad se movía como cualquiera de lo contrario. Le gustó la frase, la forma en que restringía la imaginación galopando hacia el melodrama. Los días se alargaron hasta convertirse en una calma que parecía ganada. Eleanor salió temprano una mañana y se anunció en un coche con un maletero que había visto décadas mejores. Envió desde Bath una postal de un pavimento romano con la nota: estoy aprendiendo a caminar sobre viejas piedras sin miedo. El caso de Denning se movía sobre sus ruedas graves. Hallis desapareció en el lenguaje de la ley, donde los hombres se convierten en pajes. Ashworth Hall contuvo la respiración. En un domingo cercano al Adviento, la señorita Marple caminó más allá de la vicaría, donde se celebraba un coro bajo y las niñas practicaban villancicos aún desconocidos. Continuó por la calle principal. La directora de correos, al verla, sacó un pequeño paquete atado con hilo rojo, una lata de té de Portugal, pagada y enviada por un amigo desconocido. La señorita Marple sonrió. Decidió prepararlo en Navidad y pensar, ni pozo ni ruina, sino solo el mar, que, como la verdad, vuelve sin malicia o disculpa. Esa noche, puso la lata sobre la repisa y se sentó a su tejido. La habitación estaba muy tranquila. En el silencio, pensó en el extraño que se había hecho llamar Mortimer y en cómo el pueblo había quedado sin aliento cuando desapareció, no porque desaparecer sea extraño, sino porque fue grosero. Uno debe despedirse correctamente. Al final, lo había hecho, la única puerta que el pasado había dejado abierta. La señorita Marple dobló su trabajo, apagó la lámpara y dejó que las brasas brillaran tenue en la oscuridad. En algún lugar, una puerta hizo clic, en algún lugar, ladró un zorro.